La universidad. Es el lugar que si tú eres estudiante de este nivel visitas a diario, y que a menos que seas fresa te tienes que ir en una combi o en un metro. Que si vives al sureste de la ciudad y tomas Pantitlán en las mañanas, mis condolencias. En fin, es un lugar tan limpio, con edificios tan pintorescos, profesores tan interesantes, gente tan estudiosa, sobre todo estudiosa, que no apesta para nada a hierbas exóticas, y que en temporada de exámenes parece ciudad fantasma en medio de un ataque nuclear, con gente resguardada en bibliotecas. Otras preparándose para su terrible final, otras traficando con municiones, y otras simplemente aceptando que lo peor está por venir. Sin embargo, ¿alguna vez te has puesto a pensar, cómo llegamos a esto? ¿Cómo ahora tenemos universidades con miles de estudiantes, profesores que ya no te agarran con el cinturón si no respondes cuál es integral de x cuadrada? Y más importante, ¿cómo es que ahora tenemos Photomat, ChatGPT-4, Mathway, Classroom, Zoom y en general toda la suite de Google y Microsoft, y nos da flojera hacer un ensayo de una página? No te culpo, a nosotros también nos da flojera este video, aunque en el camino ya le agarramos feeling al asunto. Volviendo al tema, ¿cuál era? Ah, sí, la señora de los tamales de la Prepa 9. Ay, Audrey, ya mejor vete por un tamal. Yo sigo explicando, ya te dio hambre. La educación ha evolucionado a lo largo de la historia, influenciada por dos cosas principalmente: la tecnología que había en el momento y el pensamiento que había en el momento y que hay en el momento. Porque no es lo mismo aprender filosofía aquí que en Corea del Norte, donde no estoy seguro que esa palabra siquiera se puede pronunciar. Pero no nos desviemos del tema. Como ya dije, la educación estuvo influenciada por muchas cosas, entre ellas la tecnología y el pensamiento. En esta última cosa tenemos el pensamiento a su vez influenciado por dos cosas: los asuntos políticos y religiosos. En el caso de México, la educación pasó por varias etapas. Por un lado, tenemos la educación prehispánica, en la cual teníamos una sociedad esclavista y estamental, en donde solo la parte superior de la pirámide podía acceder a ella, o sea, los virreyes del México prehispánico. Posteriormente, tras la conquista de México, ahora la Nueva España, se introdujo en un sistema de evangelización, que en caso de que seas de Prepa 4, es básicamente que cambiaron el sistema politeísta de muchos dioses que tenían los mayas, aztecas, zapotecas, etc., a un sistema monoteísta de un solo Dios, que por supuesto es el Señor Jesucristo, y demás santos, que si vives en un pueblo, podrías llenar una biblioteca entera de ellos, y su extensión sería comparable a la biblioteca de Alejandría. Una vez que en la Nueva España ocurrió este proceso de evangelización, tenemos que... Yo explico lo demás. Una vez que ocurrió esta orden de la corona española de evangelizar la Nueva España y reemplazar serpientes emplumadas por el Señor Jesucristo, a la Nueva España llegaron varias órdenes religiosas como dominicos, franciscanos, agustinos, jesuitas y bla bla bla. Estos comenzaron un proceso en donde en conventos o iglesias se transformaba a la gente a la misericordia del Señor. También se les enseñaba a leer, escribir, en el caso claro de que se volvieran parte de la iglesia, y en este paso se les pedía más adelante que transliteraran libros, tradujeran cosas de latín, copiaran libros, y con ello los conventos se convirtieron en la principal fuente de conocimientos de la pequeña fracción de la sociedad que al menos sabía leer o escribir. Quiero pedirles ahora que reservemos esto y pasemos a la historia de la educación en el mundo. Nuestra historia de la educación tal y como la conocemos comienza en la antigua Grecia por ahí de los siglos XVIII y V a.C. La cultura griega fue una de las primeras culturas que se dieron el lujo de filosofar, es decir, pensar sobre el pensamiento o como ellos le decían, el amor al pensamiento. En esta cultura se vislumbró el concepto de escuela no tanto como un lugar en donde enseñar, sino más bien como una conversación amena en la que maestros o gentes versadas del tema explicaba a un grupo de jóvenes sus conocimientos. Jóvenes que luego podían recoger estas lecciones como lo vimos en diálogos de Platón sobre el maestro Sócrates. Platón luego volvió su discípulo a Aristóteles, el cual fundó la escuela peripatética, la cual fue el primer lugar fijo en donde se enseñaron filosofía, artes, deportes, matemáticas, etc. Tras la caída de la Grecia antigua, el Imperio Romano tomó posesión después de la batalla de Corinto en el siglo II a.C. En este periodo los romanos continuaron con la tradición escolar de los griegos. Sin embargo, algo curioso pasaría en el siglo IV después de Cristo. Antes del siglo IV después de Cristo, los romanos y los griegos se parecían bastante. Tanto griegos como romanos hacían orgías, tenían cuartos para vomitar después de la orgía, usaban túnicas y lo más importante de todos los romanos habían heredado y mezclado dioses griegos en su religión politeísta. Por lo que Zeus pasó a ser en romano Júpiter, Hera en Juno, Poseidón en Neptuno y un largo etcétera. Y hasta ese momento el Imperio Romano castigaba con muerte
cualquier otra religión como los católicos y demás de gentes hasta ese momento consideradas desagradables. Sé que estarán pensando, ¿qué tiene que ver esto con la historia de México? Pero todo está conectado y esta explicación es bastante importante. Bueno, hasta aquí, como dijimos, las culturas se parecían bastante. Sin embargo, todo cambiaría cuando en el año 380 después de Cristo el emperador Teodosio promulgara el Edicto de Tesalónica, el cual dejaba atrás toda la religión politeísta romana y mágicamente las gentes ya no vomitarían en los pasillos, se castigaría la promiscuidad y todo lo que fuera sexual, y todos serían regidos por no varios, sino por un solo divino dictador supremo. Este dictador supremo era el Señor Jesucristo. Tras esta fuerte declaración, y apoyados por el gran imperio romano, la religión católica revolucionaría la forma de educación en todo el mundo, en la medida en que siglos posteriores se esparciría por todo el planeta. Mediante cruzadas, conquistas, como fue el caso de la Nueva España, monarquías católicas basadas en este principio, llegando al planteamiento primero en que la forma de transmisión del conocimiento eran los conventos, iglesias y demás cosas religiosas. Ahora sí, llegando a la imprenta... A ver, mi estimada, cálmese. Antes de eso es importante aclarar el contexto del asunto, y todavía nos falta hablar de la escolástica, así que cálmese, que si no nadie va a entender la importancia de la imprenta. Cierto, pues a ver, díganos. Muy bien, cuando la religión católica asume el control con el imperio romano, esto se tuvo que hacer al modo del imperio, como una condición de tipo, yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí. En ese sentido, la religión católica también tuvo el apoyo del imperio para establecer el dominio de Dios sobre las ciencias y comenzar a postular cosas, como que el sol gira en torno a la Tierra, que somos los únicos seres en el universo, bla bla bla. Y a cualquiera que cuestionara eso, bueno, desaparecía por obra del Señor Jesucristo y de un señor con una lanza de metal o una espada. El caso es que la religión comenzó a oprimir el conocimiento, pero, en contraste, al necesitar quien siguiera propagando la palabra del Señor, también enseñaba a leer a aquellos que llegaban a los conventos y se volvían parte de la iglesia, volviéndose frailes, monjes y cosas así. De esta manera, la religión, aunque opacando la ciencia e imponiendo a Dios como todo, también propagaba la lectura. Y dado que en las iglesias también había otros escritos, se propagaban ahí la cultura, las artes y hasta la ciencia. No olvidemos que el padre de la genética era un monje experimentando con plantitas de chicharito. Con esto, la religión inconscientemente también en algunas iglesias conservaba obras, algunas de ellas radicales, como tratados liberales, y un largo listado de cosas que a la corona no le harían la más mínima gracia. Sin embargo, la corona no sentía la más mínima preocupación de ello, puesto que a excepción de unas órdenes religiosas rebeldes, que pueden ser fácilmente borradas de la existencia por la gracia del Señor y una espada afilada, estos conocimientos no saldrían de las iglesias, porque nadie fuera sabía leer. Los libros eran carísimos, y la gente prefería comer pan que un libro al horno. Sin embargo, la cosa se pone potente cuando se funda la escolástica en la Edad Media, que era una especie de escuela oficial que también tenía la religión. Estas escuelas poco a poco se fueron difundiendo con esta perspectiva equilibrada de fe y de razón, y comenzaron a difundir el conocimiento y a enseñar a leer a más gente. Sin embargo, aún había mucha gente que no sabía nada. Ahora sí, Mimi, continúa por favor con tu explicación. En 1440, Gutenberg inventa una simple máquina a priori, pero que revolucionaría para siempre la forma en que vemos el mundo. Esta máquina era la imprenta, y gracias a ella el costo de manufacturar libros se redujo drásticamente. Pronto los pensadores ilustrados como Rousseau y compañía podían imprimir libros que no se quedarían en anaqueles, sino que se difundirían por el mundo, porque además permitió la creación de libros a gran escala, lo que propició el primer estallido de la globalización, puesto que ahora hay libros ilustrados que viajan desde Europa a colonias como la Nueva España, cayendo en manos mucha gente que los leerá y verá una nueva cosmovisión. Sin embargo, estos efectos tardarían en producirse porque hasta entonces el transporte hacia otros continentes era lento, lo cual es una de las razones por las que Francia tuvo su revolución antes de cualquier otro país. En este periodo post-imprenta muchas cosas cambiaron en el mundo. Desde luego a la monarquía esto no le hizo mucha gracia. Y aunque intentó restringir las imprentas con impuestos, revisiones de contenido, etc., siempre había imprentas clandestinas que terminaron generando el fin de la Edad Moderna, con una revolución francesa y la invención de la forma más inhumana, o más bien más humana, de matar a alguien, con una navaja afilada que cortaba cabezas que rodaban y eran almacenadas en una cesta, es decir, la guillotín. Acabó con la vida de cientos de personas de la realeza, de su mismísimo inventor y de Lavoisier. Sinceramente no sé por qué mencioné esto, solo lo hice como para dar terror.
Volviendo al tema, tras el fin de la Edad Moderna tenemos la Edad Contemporánea, llena de revoluciones, independencias y básicamente la decadencia de un sistema que había sido eficaz por miles de años. Así es, la monarquía. Tras esto, pensaríamos que ya, listo, somos libres, pero no del todo. Todavía había cierta influencia de la religión en la educación. Tenemos a un Bonaparte siendo dictador en Francia y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es eso, del hombre y del ciudadano. Con eso significa que las mujeres no tenían derechos, no iban a la escuela y seguíamos siendo infelices y desgraciados. Tenemos que esperar hasta el año de 1830 para que se invente el ferrocarril y sorprendentemente el telégrafo, el barco a vapor y demás medios de transporte que, si bien impactaron la educación de forma directa, generaron que las personas pudieran trasladarse del campo a la ciudad de una forma mejor, acelerando los tiempos de traslado, que en el caso del barco iban entre continentes. Esto hizo que pudiéramos tener en América de una forma más fácil y sencilla un libro que venía desde Europa, de China o incluso de Australia. Si en ese entonces hubieran hecho libros, lo cual aumentó aún más el contacto de todos con todos y facilitó que las universidades tuvieran alumnados numerosos con cierta dispersión geográfica de unas horas en tren. Tras esta pequeña cosa, tenemos la década de 1870 y el inicio del siglo XX, que desarrolló objetos como el teléfono, que ahora nos permitiría una comunicación directa, rápida, clara y universal de todos en el mundo, lo que permitió que grandes eruditos se comunicaran, que los movimientos sociales tuvieran una vía rápida de contacto, y aquí me quiero parar un poco, porque hasta ahora no habíamos visto como tal los movimientos sociales, es decir, las revoluciones se ocasionaron por insurgentes obreros, etc. Pero ahora ya comenzamos a ver el término movimiento social. Con la invención del teléfono, como ya dijimos, y su diseminación por el mundo, así como la invención del micrófono y las bocinas, tenemos que en la educación y la globalización se abre el factor social, que por mucho tiempo fue despreciado y la sociedad comienza a extender más su cosmovisión. En 1903, los hermanos Wright inventaron el avión, una invención que revolucionaría el transporte de objetos, personas, mercancías, armas y por ende cambiaría todo el panorama geopolítico, debido a que una persona ahora podía ir, bueno, después de unos años de perfeccionarlo, de China a Estados Unidos de América en un tiempo récord, que claro está, no fue inmediato y hasta unos años después comenzó a suceder esto. Pero ahí estaba, ya, otro factor que eran las guerras y la posibilidad de un transporte más rápido, que sumado a la invención del automóvil por Benz y la producción en serie de Ford, más adelante vista sería algo sin precedentes. Aquí es conveniente pararnos, respirar y ver trasceño la Primera Guerra Mundial. Llegaría llena de una destrucción producto del avance tecnológico que no tuvo límite a esta época, generando que el mundo por primera vez viera las revoluciones industriales plasmadas en un hito macabro y malévolo sin precedentes. Tras la Primera Guerra Mundial en 1912 a 1918, las monarquías que existían terminarían de disolverse y... Espera, Marco, algo que olvidamos mencionar es que durante este tiempo en México pasábamos por un proceso de revolución y reconstrucción en donde nos estábamos volviendo globalizados y poniendo fin a la dictadura del porfiriato, en proceso del caudillismo de paso reformando la Constitución en 1917, tratando temas como el trabajo, el sufragio efectivo y la estructura territorial de México, así como su forma de organización. Ahora sí, continuando con eso, tras las primeras guerras mundiales, otra guerra sacudió al mundo ocasionada por el resentimiento que quedó de la primera en Alemania, al perder este primer encuentro. Esta guerra, ahora más tecnológica, se volvería más sangrienta que la primera y traería consigo un hito y tecnológico siniestro, la bomba atómica, la cual daría fe al mundo de lo peor que estaba por venir, y si no se paraba esto, terminaría pues mal, por decirlo bonito. Con esta gran iniciativa en mente, el mundo propuso desarmarse. ¿Y recuerdan esos colectivos sociales que estaban antes? Bueno, pues ahora cobran sentido en la educación. Con este nuevo sentimiento de odiar las armas nucleares, el mundo se unió y se crearon muchos movimientos de carácter internacional que fueron poco a poco tomando relevancia en la agenda internacional, como los movimientos hippies, el movimiento feminista, afroamericanos, los movimientos estudiantiles, obreros y LGBT+. Aquí, la educación se pone complicada, porque el movimiento feminista y el movimiento afroamericano buscaban, por un lado, participar en las decisiones del Estado, siendo tomado en cuenta en las votaciones que en el caso de Estados Unidos, para las mujeres, fue en 1920 y para la comunidad afroamericana en 1870. Y aunque fueron antes de la Segunda Guerra Mundial y en el caso afroamericano, antes de la Primera Guerra Mundial,
Estos movimientos aquí ya no solo buscaban ser reconocidos por el Estado de manera política, sino protegidos y con la garantía de la misma igualdad que los hombres, puesto que en Estados Unidos, todavía, a mediados del siglo XX, las mujeres y hombres afroamericanos no podían ir al mismo baño, escuela, biblioteca y asiento que los hombres blancos, lo cual generó una brecha educativa y desigual que no fue hasta los años 70 cuando pudo vislumbrar la luz en el caso del movimiento afroamericano. Estos movimientos, sin duda, impactaron la forma de educación, haciéndola por fin y de modo muy reciente igualitaria y accesible, algo que, por cierto, depende todavía del país. Centrándonos de nuevo en el tema, a mediados de los años 40 teníamos por un lado una guerra fría que polarizaba al mundo, una carrera espacial y una revolución tecnológica con el invento del transistor. Alejándonos ahora sí ya de los movimientos sociales globalizados, entremos de lleno en la revolución tecnológica, que va desde 1941 y la computadora Z3 de Konrad Zuse, que permitió cálculos complejos por primera vez, pasando por la UNIVAC de 1951 y llegando a 1957, donde la URSS lanzaba el satélite espacial Sputnik, el cual fue el primer satélite en orbitar la Tierra y allanar el camino para esta importante tecnología tan útil hoy en día en las telecomunicaciones. Pues hoy hemos visto y presenciado cómo pasamos de la escuela griega, donde no había el más mínimo contacto con el mundo, por la Ilustración, por la caída de la monarquía y las guerras más sangrientas de la historia, todo culminando en un teléfono celular del tamaño de la mano y con inteligencias artificiales que nos hacen la vida más fácil.